Representante Jorge Gómez, del Polo Democrático. Este viernes se cumplen 2 años de gobierno de Iván Duque Márquez. 50% del gobierno marcado por asuntos sociales. El año pasado, los cacerolazos, la protesta juvenil, universitaria, y este año por un asunto que nadie esperaba, la pandemia, que obviamente trastoca toda la ejecución del plan de desarrollo. Su balance de esta gestión, de este 50%. Yo le había puesto dos, cuando el primer año que nos pidieron calificarlo, yo de 0 a 10 le puse 2. Este segundo año ya me toca ponerle 1, porque realmente es bien malo el balance, el resultado es desastroso. Y quiero dejar una constancia, no por la pandemia. Antes de la pandemia veníamos terriblemente mal. Yo tengo aquí los datos, las cifras, los indicadores económicos y el malestar evidente que tenía la ciudadanía que se expresó en las protestas sociales de finales del año pasado. Jorge, siguen 2 años de gobierno los que faltan, pero la diferencia en estos 2 años iniciales es que ahora el presidente tiene mayorías en Cámara y Senado. ¿Qué sigue? Retomando con lo último que dijo el doctor César Eugenio, ya logró la unidad nacional, que es la misma unidad nacional que había gobernado bajo Santos. Es decir, una unidad nacional acomodada con mermelada, con cargos de importancia en el Estado para Cambio Radical, para el partido de la U, desde luego para el Partido Conservador, y con eso logran unas mayorías en el Congreso. Mayorías que ya tenían, porque los proyectos fundamentales y nocivos que habían aprobado, reforma tributaria, plan de desarrollo, habían conseguido las mayorías en esos momentos. Así que lo que sigue es bien preocupante, porque las decisiones de gobierno durante el manejo de la pandemia dan cuenta de que no hay ninguna intención de rectificar el rumbo. Lo que le hemos pedido nosotros desde la oposición es una rectificación del rumbo. Es que el rumbo es perverso. Usted no puede entregarle el manejo y la gestión de la crisis de la pandemia a los bancos y a las EPS, que eso fue lo que hizo el doctor Duque. O sea, lo que nos están anunciando es que va más de lo mismo y más peor, porque no hay una intención de modificar el rumbo. Entonces se nos vienen más privatizaciones. Ahí está el decreto 811, donde dice que van a vender lo que falta de Ecopetrol, van a vender Cenit, que es la red de oleoductos de Ecopetrol, van a vender ISA. O sea, lo que se viene es bien complejo. Están amenazando con profundizar las reformas laboral y pensional que habían anunciado desde el año pasado, que negaron por mucho tiempo, pero finalmente terminaron reconociendo que sí eran ciertos. Así que íbamos mal, y creo que la pandemia nos pone en un panorama de peor. Representante Gómez, las cifras que para usted, las 2 o 3 cifras que para usted demuestran que este gobierno no lo ha hecho bien. Yo quiero un parteaguas el 28 de febrero. Los datos de 28 de febrero, que son los que no pueden ocultar la pandemia, son desastrosos. Desempleo que ya estaba por encima de 2 dígitos, primero. Crecimiento del déficit de la balanza de pagos. Ojo, Colombia tuvo un déficit de la balanza de pagos en el 2018 de 13.000 millones, en el 2019 de 14.000 millones, y en el 2020 ya el Banco de la República lo había anunciado de 20.000 millones, es decir, es la diferencia entre los dólares que salen y los que desastrosos. Y el crecimiento económico del 3,5%, si usted lo mira, si lo disecciona, encuentra que lo que creció fue la especulación financiera, la especulación de la burbuja inmobiliaria, y no la producción industrial y agraria. Entonces, yo no sé de qué se vanaglorian antes de la pandemia, porque era un desastre antes de la pandemia. O sea, el malestar de la gente en noviembre y diciembre y las protestas masivas no son por incitación de los extremistas, eso es porque hay un malestar, que esas cifras bajan a la calidad de vida y al sufrimiento ciudadano, y entonces hacen que la gente se rebele, obviamente. Repito, el gobierno no puede venirnos ahora a decir que iba muy bien y que la pandemia se tiró en todo, que pobrecito el doctor Iván Duque, cómo iba de bien y llegó la pandemia. No, señor, íbamos muy mal y la pandemia empeoró gravemente lo mal que venía. Doctor Jorge Gómez, nunca a un gobierno le había tocado una oposición tan dura como la de este gobierno. Son 2 años y todo por cuenta pues de ese estatuto de la oposición, donde ustedes han tenido más voz, más participación.
vienen proyectos de ley supremamente importantes para el gobierno. De esos proyectos de ley, ¿cuáles estarían dispuestos a apoyar la oposición definitivamente también para poner ese grano de arena y que no solamente se quede en críticas al gobierno, sino también en aporte al gobierno nacional? Pues yo le devolvería la pregunta al gobierno. El gobierno estaría dispuesto a apoyar el proyecto de ley que radicamos nosotros de reforma tributaria, en la que se pone progresivo el impuesto de renta de acuerdo al tamaño de la empresa. Tributan menos las pequeñas empresas y más las grandes empresas, en el que se graban con una cifra más o menos significativa los grandes patrimonios, solo los grandes patrimonios, en la que se duplica el impuesto a los dividendos y en la que se aumenta el impuesto a las grandes herencias. Con eso se podrían recaudar entre 14 y 21 billones de pesos según nuestros cálculos. La pregunta que le hacemos al gobierno es si estaría dispuesto a apoyar un proyecto de esa naturaleza o si estaría dispuesto a apoyar un proyecto de renta básica que dinamizaría la economía y resolvería el problema de mucha gente que está sufriendo enormemente. Yo creo que el gobierno, nosotros tenemos que insistir en que hay que cambiar el rumbo, porque como vamos mal y las medidas no han resuelto el problema y la gente está saliendo a la calle a enfermarse por el cuento de la reactivación de la economía y han tenido que hacer eso porque no han dispuesto los recursos para que la gente se pueda quedar en la casa. Entonces estamos haciendo unas propuestas, nosotros no somos oponernos por oponernos, nos oponemos es porque tenemos una propuesta diferente y yo le pregunto al gobierno si estaría dispuesto a apoyar esos proyectos que ya radicamos.